Es un gozo y un privilegio muy especial para mí estar con ustedes aquí el día de hoy. Pero también es vital que entendamos los caminos de Dios. Porque ustedes y yo vivimos en una época en la que nosotros como cristianos estamos presenciando el juicio de nuestro Dios Todopoderoso sobre nuestra nación. Saben que siempre me ha gustado mucho el capítulo 28 de Deuteronomio, porque para mí es una ilustración vívida tomada del Antiguo Testamento, de una verdad, de un versículo en el Nuevo Testamento, en Gálatas 6:7, que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en Deuteronomio 28, Dios dice que si andas en mis caminos, yo te exaltaré por encima de todas las naciones de la tierra, y les bendeciré. Y nos da una lista y probablemente ustedes la han leído. Dice, si ustedes violan mis caminos, yo enviaré maldición de las siguientes maneras. Si obedecen mis caminos, yo les bendeciré de las siguientes maneras. ¿Cuáles son algunas de esas bendiciones? Yo me pregunto si al irlos leyendo podríamos preguntarnos, ¿tenemos la bendición de Dios sobre nuestra nación? Él dice ahí, yo bendeciré el fruto de tu tierra y llenaré vuestros graneros. Hoy están en quiebra más agricultores que nunca en la historia de nuestra nación. A donde quiera que voy, hablo con ellos, están perdiendo sus granjas que han sido herencia de la familia desde hace décadas. ¿Tenemos la bendición de Dios sobre nuestra nación? Luego dice, yo bendeciré el fruto de tu vientre, el fruto de sus cuerpos, los hijos. ¿Sabían que eso era lo que los enemigos de Israel temían? Faraón decía que él temía que se fuera a multiplicar. En la actualidad, tener hijos en este país, y aún nosotros como cristianos, hemos rechazado el fruto del vientre que el Señor ha prometido darnos. El tamaño de la familia promedio el día de hoy es de 1.8 hijos. Hemos sacrificado más de 18 millones de niños por medio del aborto en este país. ¿Tenemos la bendición de Dios sobre nuestra nación? Y continúe diciendo, yo bendeciré tus negocios y toda la obra de tus manos. Ayer leí en el periódico, en el avión cuando venía para acá, que hemos llegado a un número sin precedente de bancos en quiebra en este país. Han sido ahora más de 180, el índice más elevado desde la Gran Depresión. Los negocios están en quiebra. ¿Tenemos la bendición de Dios? Luego dice, prestarás a las naciones, pero tú no pedirás prestado. ¿Sabían que hace pocos años los Estados Unidos por primera vez en su historia se convirtió en una nación netamente deudora? Hemos pedido prestado a otras naciones. Necesitamos sus préstamos para mantenernos a flote. ¿Sabían además, y esto probablemente lo han leído en el periódico, que si una sola de las naciones deudoras dejara de cumplir con sus pagos, se derrumbaría todo el sistema bancario de Occidente? Simplemente se desmoronaría todo nuestro sistema. ¿Tenemos la bendición de Dios sobre nuestra nación? Y luego Dios dice, yo protegeré su tierra de la pestilencia. Actualmente nos amenaza el SIDA en este país. Las últimas estadísticas que yo vi señalaban que existe el potencial para la destrucción de la totalidad de la población de los Estados Unidos en los próximos 5 años. ¿Cuál es la etapa final del juicio? Dios dice que la etapa final es cuando tus hijos e hijas sean entregados en cautiverio al extranjero, y con tus propios ojos lo verás, y lamentarás cuando veas lo que les harán. ¿Qué es eso? Se trata de una conquista política. ¿Vendrá esa maldición, ese último juicio sobre nuestra nación? Tendemos a pensar en Rusia o en los comunistas como la amenaza que pudiera vencernos, y claro que han querido hacerlo. Han declarado que esa es su meta, pero Dios ya ha permitido que este juicio venga sobre nuestra nación, porque ha traído sobre nosotros un pueblo pagano llamado humanistas. Los humanistas nos han dicho, les prohibimos orar en las escuelas públicas. No está permitido mencionar el nombre de su Dios. No se puede colocar los 10 mandamientos. Y así sucesivamente. Recientemente en una ciudad pequeña cerca de Chicago, había un departamento de bomberos que colocaba una cruz iluminada cada Navidad. Fueron demandados por los humanistas. Y el fallo de la corte fue, quiten esa cruz. Esa cruz representa a su Dios. Pretenden eliminar todo vestigio del cristianismo en nuestra nación. ¿Por qué? ¿Por qué vienen todas estas maldiciones sobre nuestra nación? Es porque estamos violando los caminos de Dios en gran escala. Nosotros, el pueblo de Dios.
lo estamos haciendo. Pero saben que para mí la parte alentadora de Deuteronomio capítulo 28 es que Dios dice, si oyen, guardan y siguen mis caminos, yo enviaré bendición sobre su tierra. Él es un Dios de justicia, pero también es un Dios de misericordia y longanimidad. Su juicio se puede detener si tan solo su pueblo abandonara la mentalidad del mundo, las filosofías del mundo. En el Manual del Hombre, tomo 2, fue diseñado para ese propósito y es para eso que estamos aquí. Este manual está diseñado para ayudarnos a volver a los caminos de Dios, especialmente en lo que toca a finanzas, pero encontrarán ayuda también en cuanto a nuestros matrimonios y la relación con nuestros hijos. La semana pasada un hombre me llamó por teléfono y me dijo, Jim, solo quiero agradecer al Instituto por el Manual del Hombre, tomo 2. Y quiero decirte por qué. Dijo, en lo más profundo de mi corazón, siendo cristiano, yo deseaba riquezas, prosperidad. Y dice, con el tiempo, dejé de diezmar porque yo sentía que si dejara de diezmar tendría más dinero para lograr lo que yo quería. En poco tiempo pude comprar la casa de mis sueños, pagando una hipoteca a razón de $1,000 mensuales. Tenía un lujoso Cadillac y luego todo se vino abajo. Perdí mi trabajo, perdí el Cadillac, perdí mi casa, perdí todo. Y luego me dijo, un día asistí a un seminario básico y salí a comprar ese Manual del Hombre, tomo 2. Dijo, todo mi capital eran los $35 que traía en la bolsa. Y dijo, salí a comprar ese manual. Lo leí de principio a fin. Y tomé cada una de las decisiones que vienen al final de cada capítulo. Y empecé a aplicar esos principios. Y dijo, fui a conseguir una podadora y un rastrillo y empecé a trabajar como jardinero, pero aplicando los principios de Dios. Y dijo, Jim, Dios me ha bendecido de una manera tremenda. Dijo, ahora mi familia está más fuerte y ahora manejo productos agrícolas para varias cadenas importantes de abarrotes. Las mencionó y yo las conocía. Todas eran bien conocidas. Y dijo, pero seguí los principios de este manual y Dios me ha bendecido en gran manera. Y dijo, solo quería llamar a las oficinas del instituto para darles las gracias por el Manual del Hombre, tomo 2. Dios quiere manifestar su gran poder. Él desea manifestarlo a través de nuestras vidas, si tan solo le seguimos. ¿Podríamos inclinar el rostro para orar? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por la verdad de tu palabra. Y Padre, te damos gracias porque has dicho que si seguimos tus caminos, que tú bendecirás una vez más nuestra nación, si nos humillamos y confesamos nuestros pecados y nos volvemos a ti. Así que, Señor, en este día te alabamos, te honramos y engrandecemos como Rey de Reyes y Señor de Señores, como Creador del universo y Hacedor de nuestras vidas. Dios, sabemos que tu palabra es verdad y tus caminos son justos y que tú puedes humillarnos, humillar a nuestra nación, humillar al individuo, humillar a una empresa, humillar a una iglesia, si no seguimos tus caminos, Señor. Ponemos en tus manos esta hora y encomendamos a ti estas sesiones para que podamos aprender más acerca de tus caminos. Señor, buscamos darte a ti la alabanza, honra y gloria. Y Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo sea nuestro enseñador en estas sesiones. Esto pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Quisieran abrir sus manuales en la página 1, la primerísima página? Ahora, el manual sería este libro de color café. Tienen también unas manteletas individuales que son útiles para enseñar en la casa a los hijos de la familia cada uno de estos capítulos. Lo primero que les sugeriría sería que anotaran su nombre en el libro. Hay un rectangulito ahí donde dice este libro pertenece a y deben escribir su nombre. Y luego verán un versículo muy conocido, sumamente importante, dirigido a Asa, rey de Judá. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Probablemente han escuchado ya antes ese versículo, pero ¿saben en qué ocasión le fue dicho eso al rey Asa? ¿Saben qué se le dijo después de que había violado los caminos de Dios? Y había venido el vidente a verlo y a decirle esto. Y era como si Dios dijera, oh rey Asa, si tan solo hubieras seguido mis caminos, ¿no te das cuenta de que mis ojos contemplan toda la tierra y yo buscaba que tú siguieras mis caminos? Y yo me hubiera mostrado poderoso a favor tuyo, pero en vista de que no lo hizo, llevó las consecuencias y vino el juicio sobre su vida. Dios siempre está buscando un hombre con un corazón perfecto para con él. Ahora, un corazón perfecto no significa que hagamos todo perfectamente. El corazón perfecto es aquel que busca a Dios continuamente, busca sus caminos
Y Elías era de esos hombres. Si quisieran ver conmigo la siguiente página. Así como dijera Elías a los de su época, Dios nos dice a nosotros, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Vamos a ver esto juntos. El gran profeta Elías vociferó este reto a las multitudes vacilantes de su época. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué no responderían palabra? Creo que es porque se encontraban en un estrecho entre ambos. No sabían qué decir. Habrán pensado, Dios, queremos seguir tus caminos, pero tus caminos son ilógicos y los caminos del mundo son más atractivos, así que simplemente no respondemos palabra. Entonces Elías propuso una prueba. Se construirían dos altares. Los profetas de Baal clamarían a su Dios y Elías clamaría a Jehová. Servirían al que les respondiera con fuego. Y así estuvieron. Ustedes recuerdan la historia, donde Elías subió al monte Carmelo y convocó a los 450 profetas de Baal y les dijo que construyeran su altar a Baal y dijo, clamen a Baal para que envíe fuego y que consuma su sacrificio. Así que Elías clamaría a Jehová. Servirían al que les respondiera con fuego. Recuerdan que ellos construyeron ahí su altar y empezaron a clamar a su Dios. Le gritaban, oh Baal, muestra tu poder. En la actualidad pudieran gritar, oh humanismo, muestra tu poder en nuestras vidas. Y así estuvieron clamando a él. Y yo he pensado, qué cómico Elías ahí paseando alrededor de ellos para mediodía. Baal no había respondido y Elías empezó a burlarse de ellos y decir, ¿dónde está Baal? Quizá está durmiendo o anda de vacaciones, griten más fuerte. Y ellos empezaron a sajarse con cuchillos y chorreaba la sangre sobre ellos mientras clamaban a su Dios falso. Y para el atardecer no había sucedido nada. Así que Elías entonces construyó su altar y simplemente clamó a Dios para que manifestara su grande e impresionante poder. ¿Y saben qué? Descendió fuego del cielo y consumió no solo el sacrificio, sino las piedras y el polvo. Y dice que todo el agua. Y esto después de que 3 veces habían vaciado cántaros de agua sobre ese sacrificio. Sigan leyendo aquí conmigo, por favor. En cada época, el poder sobrenatural de Dios se pondrá a prueba contra la habilidad del hombre para encontrar sus propias soluciones. Y esa es la base del humanismo. Yo creo que si Elías estuviera aquí hoy, él nos diría a nosotros como pueblo de Dios, si el humanismo es Dios, seguid al humanismo. Pero si Jehová es Dios, síganle a él y sus caminos. ¿Saben? Yo creo que una de las razones por las que no seguimos los caminos de Dios es porque no parecen lógicas. Y quisiera sugerirles que notaran aquí junto a este párrafo, Isaías 55, 8 y 9, donde Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos mis caminos, sino que mis pensamientos y caminos son más altos, como los cielos son más altos que la tierra. De hecho, son lo opuesto a nuestras inclinaciones naturales. Una de las pruebas más importantes tendrá que ver con nuestras finanzas. El reto de Dios para nosotros es, probadme ahora en esto, diezmos y ofrendas, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios quiere manifestar su poder en nuestras vidas. Dios busca hombres que obedezcan sus principios en las finanzas y demuestren a un mundo escéptico e incrédulo que Él vive y que Él es galardonador de los que diligentemente le buscan. Hombres con semejantes convicciones bíblicas no solo influirán en la historia de nuestra propia época, sino que levantarán los cimientos de muchas generaciones piadosas. Permitámosle a Dios mostrarse poderoso a través de nuestras vidas y por medio de nuestras finanzas. Ahí en la página siguiente verán ¿sobre qué se basan los manuales del hombre? Se basan en los 10 mandamientos y en este tomo 2 verán el 8º mandamiento, ahí está sombreado, y ese constituye la base de este tomo. Al lado derecho está el contenido, lo que estaremos aprendiendo juntos durante estas 20 sesiones, pues son 20 metas básicas que estamos considerando y se requieren las 20 para ser realmente libres en cuanto a finanzas. Vamos a echarles un vistazo rápidamente. Aprende lo que realmente significa tener libertad financiera, no lo que nosotros imaginamos que es. Número 2. Conoce los 4 propósitos de Dios para el dinero. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para el dinero? En contraste con lo que nosotros creemos. 3. Identifica y rechaza los conceptos financieros falsos. Los cristianos han aceptado conceptos financieros falsos al por mayor en la actualidad. ¿Cuáles son? Necesitamos conocerlos para poder estar alerta ante ellos. El 4 es, conoce cómo reprende Dios los caminos equivocados hacia la riqueza. ¿Saben que este es uno de los problemas más grandes en la vida de un cristiano? Que no sabemos cómo reconocer una reprensión que Dios nos manda. En lugar de ello hay una filosofía. Hablaremos de eso en una sesión futura.
Una actitud mental positiva para poder pasar por encima de toda reprensión, todo obstáculo que pudiera atravesarse a nuestro camino. Ese es el peligro para el cristiano. Tenemos que ser sensibles a lo que sí son las reprensiones de Dios, y ya estaremos aprendiendo más acerca de eso. Escoge servir a Dios, no a las riquezas. Ninguno puede servir a dos amos, y debe ser una elección voluntaria. Elijo servirte a ti, Señor. Establece el diezmo como un recordatorio semanal. Séptimo, decide no incurrir en deudas. No incurrir en deudas. Esa es una cosa revolucionaria. Claro que es un concepto muy antiguo y un principio antiguo de la palabra de Dios, pero es un concepto revolucionario que en los últimos años hemos adoptado en mi familia, en mi empresa. Y Dios ha bendecido poderosamente cuando decidimos obedecerle a Él, por ilógico que pareciera al principio. Aprende a vivir dentro de tu presupuesto. ¿Sabían que la deuda de consumo en la actualidad, y probablemente han leído acerca de esta deuda de consumo, ha alcanzado niveles sin precedente y amenaza con destruir a nuestro país y lanzarnos a una recesión? Dicen que la gente ya no tiene crédito, que han tomado prestado todo lo que la deuda de consumo permite, y como ya no pueden tomar prestado, tampoco pueden comprar, y que no se puede impulsar la economía. Dios quiere que vivamos dentro de nuestro presupuesto, no fuera de él por medio de la deuda. Desarrolla resistencia a la publicidad. Eso sí que es importante. Toda publicidad está diseñada para romper esa resistencia. Huye. Bueno, este es un capítulo muy divertido y creo que les gustará mucho. Huye de las trampas ocultas de los timadores. ¿Cuáles son las trampas ocultas? Los agricultores en la actualidad están siendo timados por todos lados. ¿Quiénes son víctimas de los timadores con más frecuencia? Son los ancianos, los jóvenes, los ricos, los pobres. Se sorprenderán de descubrir quiénes son. Aprende a hacer la mejor compra. Comprométete a llevar una contabilidad eficaz. Nunca prestes a amigos, ni firmes como aval. ¿Con cuántos habré hablado que firmaron como avales y fueron destruidos ellos mismos porque firmaron por una persona que no era responsable o por alguno sobre quien vino la disciplina de Dios y luego ellos han participado de la disciplina porque firmaron como aval? Desarrolla al máximo el potencial de tu hogar. Hay 5 funciones que Dios diseñó para nuestros hogares y hemos eliminado la mayoría de estas funciones del hogar. Y luego nos preguntamos por qué viene el juicio de Dios sobre nosotros. Escoge un buen nombre a cualquier costo. Tengo muchos deseos de compartir con ustedes este capítulo porque en nuestra empresa y en Fort Worth hemos aprendido que hay 5 maneras por las que Satanás intentará destruir tu buen nombre. Todos nosotros tendremos que enfrentar de una forma u otra estas 5 tácticas y yo quiero compartir esto con ustedes. Aprende los principios respecto a pedir dinero en oración. Y luego el que sigue. Evita asociarte en los negocios. Existen por lo menos 8 peligros al asociarse para los negocios y cada uno de nosotros debemos conocerlos y entenderlos. Identifica y conquista la pereza. Y luego otro, y tengo muchos deseos de compartir este con ustedes. Escucha las inquietudes de tu esposa. Este probablemente sea el principio más profundo y efectivo que yo haya aprendido para la toma de decisiones y espero compartir esto con ustedes. Y luego el último, prepárate ahora para un patrimonio perdurable. Si únicamente dejamos a nuestros hijos con cosas temporales y las heredamos, eso no es un patrimonio perdurable. ¿Cómo nos prepararemos para no fallarles? Estaremos viendo eso. Vamos a iniciar con el capítulo 1. Aprende lo que realmente significa tener libertad financiera. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza. Y ahí vemos un dibujo del rey Nabucodonosor, que es una ilustración de esto. ¿Alguna vez has observado que cuando las cosas van bien, al menos en mi vida, cuando las cosas van muy bien y Dios está bendiciendo, es fácil empezar a pensar como señala este versículo? Mi poder. Es mi mano, es lo que yo estoy haciendo que ha logrado que las cosas salgan bien. El rey Nabucodonosor, como ustedes saben, estoy seguro de que conocen la historia, pero permítanme repasarlo. Él gobernó uno de los más grandes imperios de la tierra. Pues un día tuvo un sueño, soñó un árbol gigantesco que cubría toda la tierra. Y luego alguien vino y derribó el árbol y la cepa de sus raíces se convirtió en un animal y salía a comer pasto. Y se espantó con este sueño y mandó traer a Daniel. ¿Qué significa esto? Y Daniel le dijo, oh rey, este eres tú en tu soberbia.
Esto es lo que va a suceder contigo. Debes arrepentirte ahora y reconocer que el reino poderoso que gobiernas es de Dios y no tuyo. Cuán fácil es olvidar, porque pasaron 12 meses. Y en 12 meses vemos ese dibujo ahí de Nabucodonosor paseando en el palacio real, contemplando su gran reino, y paseando ese día dijo para sí mismo, empezó a pensar en su soberbia. ¿No es esto lo que yo he hecho? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y las Escrituras nos dicen que inmediatamente, en cuanto empezó a pensar en su soberbia, ¿no es esto lo que yo he hecho? Inmediatamente Dios lo hirió en su mente, y fue humillado y expulsado de entre los hombres, y comía pasto como los bueyes. Durante 7 años comió pasto, y ahí está un dibujo de él comiendo pasto, y sus uñas crecieron como garras de ave. Luego se humilló, después de 7 años, y recibió libertad mediante la humildad, ahí en la parte inferior de la página. Luego dijo, después de que confesó y reconoció, dijo, ahora yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Su reino fue restaurado entonces. Y luego, saben que 2 Corintios 10, 11 y 12 nos dice que estos relatos del Antiguo Testamento son para nuestro provecho, porque nosotros seremos tentados a violar estos principios y caer, como lo hice yo. Cuando yo crecía de joven en la escuela, yo empezaba a observar y yo trataba de entender cuál es el objetivo de la vida, cuál debe ser mi propósito aquí. Y claro que yo iba a la iglesia todos los domingos, pero finalmente llegué a la conclusión de que a mi manera de ver el objeto era terminar una carrera para tener éxito como médico, abogado, hombre de negocios o lo que fuera, pero la meta era el dinero y el éxito, así que yo pensé, pues debo de iniciar de una vez, así que empecé a leer todos esos libros en la escuela sobre cómo enriquecerse y sobre actitud mental positiva y cómo ganar amigos e influir sobre la gente para poderles vender algo, incluso hice un pequeño tarjetero. Y cuando iba por los pasillos de la escuela procuraba hablar con todo mundo y saludarlos. Y yo quería que ellos me recordaran cuando regresara años más tarde para venderles algo. Yo anotaba sus nombres en mi tarjetero y trataba de recordar algún dato de ellos para poder usarlo en el futuro. Debo decirles que mi padre vendía seguros de vida y yo pensaba, como piensan muchos jóvenes, yo creceré y también venderé seguros de vida. Así que oportunamente quería hacer mi archivo de prospectos. Pues con el paso del tiempo, entré a la universidad y decidí que necesitaba fijarme una meta. Así lo hice. Decidí que para la edad de 30 años yo sería económicamente independiente. Cuando estaba en la universidad conocí a mi preciosa esposa, Faye, y nos casamos, y yo conseguí empleo con un hombre en una agencia inmobiliaria. Trabajé ahí como urbanizador. Él era urbanizador y en ese trabajo principalmente era en el escritorio y tenía mucho tiempo libre y éramos recién casados y yo había ahorrado $1,000. Así que empecé a jugar a la bolsa. Conseguí un corredor de bolsa, mi hermano estaba ayudándome, él vendía bonos y acciones para un banco y él me daba los tips que él obtenía con un tipo que llamábamos La Fuente. Nunca supe quién era. Así que tomé mis $1,000 y los invertí en unas acciones. Y con mi actitud mental positiva estaba esperando llegar a ser rico. Cuando de pronto se duplicó y luego se triplicó. Y yo no sabía qué hacer, así que me puse a pensar, pues si vas a ser rico, todos los ricos deben tener un banquero, porque necesitaban sacar préstamos. Así que llevé mis acciones al banco de la localidad, entré y anuncié, quiero hablar con el gerente. Pues gustosamente me hicieron pasar ese día y le dije, mire, tengo algunas acciones por valor de $3,000. Quiero un préstamo. Yo no sé cómo funciona eso. ¿Cómo funciona? Y él me dijo, pues tú nos entregas tus acciones, nos firmas un documento y te prestamos el dinero. Muy bien, me dieron el dinero y yo invertí en la bolsa. Subió la bolsa y así yo iba y venía con el banquero hasta que un día yo estaba muy a gusto en un sillón en la oficina, como Nabucodonosor, contando, revisando acciones, sumando el dinero, porque aquellos $1,000 se habían convertido en decenas de millares, y yo recuerdo haber estado sentado ahí pensando, esto es más fácil de lo que yo me había imaginado. Una actitud mental positiva, sacar dinero prestado, invertir en la bolsa, y ya la hice. Y mientras yo pasaba por el Palacio Real, por así decirlo, repentinamente sonó el teléfono. Era mi agente de bolsa y me dijo, Jim, algo sucede. Tus acciones empiezan a bajar. Y yo le pregunté, ¿cómo que están bajando? Siempre han subido.
Me dijo, pues han bajado en un 10 a 15% y están muy difíciles las cosas aquí, pero no vendas, ya se recuperarán. Y yo le dije, bien, te voy a hacer caso. Me llamó una semana más tarde y me dijo, Jim, están bajando más. Dijo, has perdido aproximadamente 30 o 40%. Le dije, oye, yo no me puedo dar el lujo de perder 30 o 40%, ¿qué voy a hacer? Me dijo, esto anda muy mal, Jim, pero mira, no te aflijas, porque recuerda que todo lo que baja tiende a volver a subir. Y le dije, oye, espérame, así no lo había entendido yo. Y dijo, sí, ya sé a qué te refieres, pero en la bolsa siempre regresan. Dijo, ¿recuerdas durante la Gran Depresión? Con el tiempo todo se recuperó y yo pensé, ¿la Gran Depresión? Pues sí que fue como una Gran Depresión para mí, porque con el tiempo algunas de esas empresas quebraron. Y un día me llamó para decirme que me quedaba poco o nada. Pues había otra persona que también había estado observando esas acciones porque me habló el banquero y me dijo, Jim, ya no tienes garantía contra estos enormes préstamos y necesitas pasar a pagar esos préstamos. Y le dije, señor, no puedo pagar. Y no me digas que no puedes pagar, Jim, me vas a meter en aprietos. Mira, yo me arriesgué contigo y me pareció que eres un buen joven respetable, que podía confiar en él. Tienes que hacer algo. Y me empezó a aplicar presión. Como Nabucodonosor, me sacaron a comer pasto. Sentía ganas de comer pasto, porque me empezaron a suceder cosas extrañas. No podía dormir y me pasaba la noche angustiado, preocupado por el dinero que debía. No podía comer. Faye me preparaba una deliciosa comida y me sentaba y no comía nada. No podía comer. Mi estómago estaba hecho un nudo. Y luego me empezó a brotar urticaria. Se me hinchaba el labio, se me hinchaba el ojo y me cubría de granos. Recuerdo que un día fui a vender una propiedad a un cliente porque necesitaba comisiones, necesitaba pagar algunos de esos documentos y estaba muy nervioso y tenso respecto a esa venta y estaba sentado ahí haciendo una presentación, explicándole acerca de esta propiedad, mostrándole dónde estaba, cuando de repente empecé a sentir que me ponía mal. Y se me empezó a hinchar el labio y recuerdo haber levantado la vista y él me miró y me preguntó, Jim, ¿qué te pasa? Y recuerdo que solo recogí mis papeles y le dije, no pasa nada, estaré bien. Y me salí y subí a mi coche y al ir de regreso a la oficina estaba clamando, Dios mío, no puedo dormir, no puedo comer, ni siquiera puedo visitar clientes. Pues una noche, a medianoche, no podía dormir bien y como a las 3 de la mañana estaba sentado a la orilla de la cama y recuerdo que entraba la luz de la luna por la ventana y daba contra la pared y me quedé contemplándola. Y empecé a preguntar, Dios mío, ¿tendrá sentido siquiera seguir viviendo? Súbitamente se me ocurrió una idea. Y me levanté deprisa, bajé a la cocina y encendí la luz, saqué papel y lápiz y empecé a hacer cuentas. Y es que Faye trabajaba como maestra de escuela y me empecé a preguntar cuántos años tendría que trabajar ella si aplicáramos su salario a la deuda y cuánto tardaríamos en liquidar la deuda. Y empecé a hacer cálculos y para horror mía descubrí que tardaría 120 años. Y sabía que ella no iba a querer saber nada de eso. Y además, Dios no quería que yo pensara así porque Él permitió que Faye se embarazara de nuestro primer hijo y tuvo que dejar su trabajo inmediatamente. Y ahí estaba yo, exactamente donde Dios me quería. No me quedaba ninguna salida. Fui a la oficina esa mañana y recuerdo haber pensado, aquí estoy, a los 29 años de edad, a un año de alcanzar la meta que me había propuesto de independencia económica. Y en lugar de eso, estoy al borde de la quiebra. Y de pasar el resto de mi vida pagando esas deudas. Pues ese domingo fuimos a la escuela dominical y entró nuestro maestro muy emocionado y dijo, voy a dejar a un lado la lección normal, y lo hizo a un lado. Quiero contarles acerca de un seminario. Y empezó a hablar acerca del seminario de conflictos básicos juveniles. Y empecé a creer que se había vuelto fanático. No habló de otra cosa en toda la hora. Y recuerdo que yo estaba sentado en la última fila, era una clase para recién casados, y este era nuestro último domingo ahí. Esto era en Dallas, Texas, y nosotros vivíamos en Fort Worth, Texas. Así que manejábamos por la autopista cada domingo y considerábamos que ese año en la clase para recién casados había sido bueno, pero necesitábamos encontrar una iglesia más cerca de nuestra casa. Así que este era el último domingo para nosotros y yo estaba en la última fila pensando, quisiera que ya dejara de insistir en que vayamos a ese seminario. Pues salí de la escuela dominical y me fui y no volví a pensar en ese seminario. Y yo pensé, ¿quién necesita un seminario religioso? Lo que yo necesito es dinero. Así que un par de meses más tarde, y unas 3 semanas antes de que viniera ese seminario a Dallas, dio la casualidad de que Faye y yo estábamos en Dallas y en un centro comercial, y ¿con quién nos habíamos de encontrar? Sino con nuestros maestros de clase del domingo. Y se acercaron y dijeron, Jim y Faye, ya se inscribieron para el seminario.
Y yo empecé a buscar pretextos. No, mira, nos hemos inscrito para ese seminario. Y le di los pretextos clásicos. Cuesta $50, estamos muy escasos de dinero y... Además es conflictos básicos juveniles. Y yo no tengo conflictos juveniles, yo tengo conflictos de adulto. Y luego pensé dentro de mí, yo no necesito un seminario religioso de toda una semana, necesito encontrar otro banco donde me presten más dinero para ir a pagarle al otro banquero. Pero nos siguieron insistiendo, así que finalmente dije, sí, vamos. Y nos despedimos y recuerdo en el carro por la autopista de regreso a Fort Worth le dije a Faye, mi amor, parece que vamos a tener que ir, pero ¿por qué no elaboramos un plan? Tengo que confesar, ella no elaboró este plan, fui yo. Le dije, mi amor, yo iré el lunes por la noche y tú que te quedas en casa. Faltaremos el martes y el miércoles irás tú, yo me quedaré en casa y el jueves vamos los dos. Y cada vez que uno vaya, procuraremos saludar a los maestros de la escuela dominical, si los vemos. Y le dije, no quiero echar a perder el fin de semana, así que... Y ella dijo, como tú digas. Así que el lunes por la noche fui yo y estaba sentado ahí entre la multitud esperando. Había bastante gente y no sé qué es lo que yo esperaba. Supongo que estaba esperando que saliera el coro y no sé qué más. Y no sucedía nada, no salía nadie. Y finalmente salió un hombre muy sencillo, de traje oscuro, y pasó al frente. Y yo pensé, este hombre será el que sacude el polvo y acomoda los papeles para el orador. Para mi asombro, resultó que él era el orador. Y ustedes lo conocen, Bill Gothard. Empezó a hablar en su voz monótona y yo me acomodé en mi asiento y pensé, esto sí que va a ser aburrido, 3 horas de esto. Y al empezar a hablar, estaba explicando un principio de la vida que yo había violado. Yo no sabía que era uno de los principios de Dios. Y luego dijo, vamos a inclinar el rostro para orar. Yo creía que habían pasado unos 5 minutos y miré mi reloj y habían pasado 3 horas. Dios me había traído tal convicción. Y fui a la casa y desperté a Faye y le dije, Faye, este hombre está enseñando algo que yo nunca había escuchado antes. Faye, es fascinante. Este hombre me ha hecho ver algunos problemas que yo tengo en mi vida y cómo aplicar los caminos de Dios para tener resultados. ¿Por qué no vamos los dos mañana por la noche? Posiblemente no sea tan bueno mañana y volvemos a nuestro plan. La segunda noche fuimos los dos y de nuevo Dios me quebrantó poderosamente con otro principio de la vida que yo estaba violando. Para no hacer el cuento largo, para el jueves literalmente hubiera sido imposible sacarme arrastrando. Para el sábado en la noche cuando nos despidió, yo no podía levantarme de la silla. Corrían lágrimas por mis mejillas. Sentado ahí le dije, Dios, no cabe duda de que tienes principios para dirigir nuestras vidas. Yo creía que solo eras un Dios y por el hecho de tener salvación en ti iría al cielo algún día, pero no sabía que debía andar contigo en estos caminos. Pues finalmente me levanté y fuimos a casa. Y aún tenía todos mis problemas y recuerdo haber dicho a Faye, Faye, mi amor, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Ella dijo, pues Jim, ¿por qué no empezamos por aplicar uno de esos principios? ¿Por qué no vas y pides consejo a tu padre respecto a lo que debemos hacer? Y le dije, pero eso no lo he hecho en años. Les diré que la situación era que mi patrón en la agencia inmobiliaria me había dicho, Jim, quiero que regreses acá a Dallas y me administres otra propiedad, que me lo urbanices. Pero Dios había puesto en mi corazón el abrir una empresa de bienes raíces ahí en nuestra ciudad y yo no sabía qué escoger. Si me iba de la ciudad, el banquero pensaría que estaba huyendo si me cambiaba a Dallas. Sin embargo, quería hacer lo que yo creía que Dios quería, pero ¿cómo iniciar una empresa con deudas? Así que llamé a mi padre y le dije, Padre, Faye y yo quisiéramos ir a hablar contigo. ¿No podrías darnos un consejo? Por supuesto, ustedes saben a qué principio me refiero, el principio de la autoridad. Y Dios nos dirige y nos protege por medio de la autoridad. Y nunca olvidaré la respuesta de mi padre. Dijo, ¿para qué quieres consejo mío, hijo? ¿No me has querido escuchar desde que eras estudiante? Le dije, papá, yo lo sé, tienes razón. Y he llegado a reconocer que me he perdido de muchos consejos sabios como resultado de eso. Y dijo, está bien, vengan. Así que fuimos, cenamos con ellos y recuerdo que al ir por la autopista era de noche y le dije a Faye, esto no es lógico, esto no va a funcionar, Faye. Y le dije, mira, mi papá siempre nos dijo a todos, éramos 4 hombres y una mujer, y él decía a todos sus hijos, siempre trabajen por un salario, no dejen un buen empleo y nunca trabajen a base de comisiones. Además, el resto de la familia vive cerca de él en Dallas y él había dicho, Jim, si alguna vez llegas a tener oportunidad y Dios te permite regresar a vivir cerca de nosotros, todos queremos que regreses acá a Dallas, cerca de la familia. Y dije, Faye, ¿eso es lo que va a decir? Esto no va a funcionar. Y ella contestó, pues vamos a ver. Así que llegamos
a cenar y nos sentamos a la mesa, cenamos, quitamos los platos y le conté a mi padre por primera vez. Él no tenía ni idea de mis problemas. Y le conté acerca de todas mis deudas. Creí que se iba a infartar. Creí que se iba a caer de la silla. Pues finalmente se recuperó de la impresión. Y le dije, papá, esta es mi pregunta. ¿Podrías darnos un consejo? ¿Qué me aconsejarías? ¿Debo quedarme en Fort Worth y abrir una empresa de bienes raíces o debo regresar acá a Dallas y aceptar este ascenso que me ofrece mi patrón? Se me quedó viendo y me dijo, hijo, yo creo que ha llegado el momento de que tú abras tu propia empresa de bienes raíces ahí en Fort Worth. Pues eso me hizo enojar. Golpeé la mesa con el puño y dije, papá, ¿no has dicho siempre trabaja por un salario y regresa a Dallas en la primera oportunidad que se te presente? Me dijo, sí, lo he dicho, pero, hijo, esto es lo que pienso ahora, si es que quieres mi consejo, y tu madre está de acuerdo conmigo. Luego le dije, pero papá, ¿cómo puedo hacerlo con todo lo que debo? Y recuerdo que dijo, hijo, ese es tu problema, eso lo tienes que resolver tú solo. Pero, dijo, si llegan a tener hambre, tu mamá y yo les podremos invitar a una hamburguesa de vez en cuando. Así que con ese gran apoyo nos fuimos, regresamos a Fort Worth y saben que yo reconocí lo que estaba haciendo. Me estaba humillando como Nabucodonosor, finalmente confesando, Dios te alabo y te engrandezco y glorifico. Tus caminos son rectos, los míos no. Le dije, Dios, no tengo ni idea de cómo voy a abrir una empresa. ¿Por dónde empiezo? No tengo oficina, no puedo pagar renta, no puedo pagar secretario, no puedo hacer nada. ¿Qué hago? Dios hizo algo sobrenatural para establecer una empresa como confirmación directa del valor de seguir sus caminos y sus principios. Y voy a compartir eso con ustedes en la próxima sesión. Dios hizo algo asombroso. Y saben que al hacer eso, al abrir esa empresa, y de eso ya hace unos 15 o 16 años, y Dios ha bendecido poderosamente esa empresa, pero también me ha hecho ver muy claramente que no es mi empresa. Ha contado con la bendición de Él y eso no tiene absolutamente nada que ver conmigo, sino que se sostiene hoy como un testimonio para Él, un reconocimiento de sus caminos, de que sí funcionan, que Él es digno de que le sigamos. Y al ir aplicando sus principios, Dios ha levantado la empresa y nos ha hecho ver claramente a cada uno de nosotros que estamos ahí, que todo lo que Él tiene que hacer cuando Él quiere es disiparlo de un soplo. Y se acabó. Y así quiere Dios que veamos todo lo que tenemos. Somos como José. No somos dueños de nada, sino que administramos todo para Dios. Bien, la libertad financiera consta de 3 factores básicos y si pasan conmigo a la siguiente página, del lado izquierdo verán que hay un cuestionario y quisiera sugerirles que contestaran eso por su cuenta antes de cada sesión. Del lado derecho están los factores básicos de la libertad financiera. Las 3 responsabilidades que Dios nos ha dado a cada uno tienen que ver con dar, recibir y administrar dinero para Dios. Y existe un equilibrio entre estos 3 y al irlo leyendo y revisando se darán cuenta cómo funcionan en nuestra vida. Luego en la página siguiente, ¿qué significa realmente tener libertad financiera? Aquí tienen un resumen de los 20 capítulos que iremos viendo, y será de provecho leer esto. Pero ahora quiero que pasen a la página 13 para ver algo muy, muy emocionante. En la página 13, ¿cómo afectan los principios bíblicos la libertad financiera? Cuando yo asistí al seminario básico, descubrí los 7 principios básicos de la vida. Proverbios 9:1 dice que la sabiduría labró sus 7 columnas, sobre las cuales edificó su casa. Ahora, yo no sé si esos son los 7 principios, pero a mí me parece que probablemente que sí. Y al descubrir los 7 principios no opcionales, y que si yo los violaba, sufriría las consecuencias, y que si las aplicaba tendría la bendición de Dios, tuvieron un efecto muy importante sobre mí. Cambiaron mi vida. Pero saben que no fue sino hasta que leí esta página que me di cuenta de que cuando violo estos principios viene una consecuencia directa en el área de finanzas en mi vida. Vean esto. Veámoslo juntos. Dios ha establecido ciertos principios universales no opcionales de la vida. Si no vivimos conforme a estos principios, se verán directamente afectadas nuestras actitudes hacia el dinero. Autoaceptación, por ejemplo. El principio de autoaceptación. El hombre que rechaza la forma en que Dios lo ha hecho experimentará fuertes sentimientos de inferioridad. Para compensar estos sentimientos, frecuentemente comprará artículos costosos que no necesita ni puede costear.
al ir creciendo, yo rechacé la forma como Dios me había hecho. Ese fue el primer principio del que se habló el lunes por la noche, y yo no estaba conforme con mi estatura. Yo siempre había querido ser más alto y nunca fui muy deportista, y eso hacía falta en la escuela para llamar la atención, ser deportista. Y yo me sentía inconforme y estaba amargado contra Dios. Y finalmente llegué a la universidad y se me empezó a caer el cabello y dije, oye Dios, espera un momento, ahora sí estoy seguro de que te has equivocado. Y luego cuando asistí al seminario aprendí que Dios me había hecho precisamente como Él me quería, pero antes de llegar a ese punto empecé a poner una excesiva atención a la ropa y empecé a comprar ropa muy llamativa. Podría decirse que llegué al colmo cuando un día fui a comprar un pantalón color naranja chillante y un saco sport de cuadros naranja y blanco. Y así llegué a casa para ver a mi esposa. Ese no solo lo usé unas cuantas veces. Pues un día Dios decidió que era tiempo de reprenderme. Él me iba a reprender y enseñarme que esto no era la manera de conseguir aceptación, atención a la ropa y gastar excesivamente en comprar ropa. Al mismo tiempo, Dios nos bendijo en nuestra agencia inmobiliaria. Uno de los empleados intervino en una transacción que resultó ser la venta más grande de propiedad en la historia de nuestro condado. 1,000 hectáreas. Dios nos concedió esa bendición, así que nuestro empleado lo vendió y enseguida nos llamó la prensa, el periódico, y me dijeron, Jim, acabamos de enterarnos de esa venta, ¿es cierto? Queremos documentarlo. Les dije, sí, es cierto. Uno de nuestros hombres intervino en eso y dijeron, queremos publicar eso en la primera plana del periódico, iremos a visitarle mañana. Si fuera posible citar ahí al comprador y al vendedor y tener un plano. Sí, tenemos un plano grande de esa propiedad y dijeron, colocaremos el plano entre ellos y le vamos a entrevistar a él y a ti, la gente de ventas, y mi orgullo se disparó y pensé, esperen nada más que mis competidores vean esto es maravilloso. Así que recuerdo que ni pude dormir esa noche, estaba tan emocionado y me levanté por la mañana, fui a mi armario para vestirme y en preparación para esa foto en la primera plana de nuestro periódico, revisé toda esa ropa llamativa que tenía y seleccioné la más llamativa. Como no podía usar el de color naranja, saqué un saco sport de cuadros grandes, blanco y café. Y me vestí, y estaba todo preparado para la fotografía. Y fui, y efectivamente ahí estaban, vaya el camarógrafo y todo, y nos retrataron, nos entrevistaron, hicieron posar junto al plano, y recuerdo que me puse en la puerta cuando salían y le pregunté a la editora de bienes raíces, en voz baja, me dijo, ¿que va a estar en la primera plana? Y ella dijo, sí, primera plana. Le dije, muy bien, muchas gracias. Así que ella se fue, y al día siguiente, nuevamente, no había podido dormir esa noche, estaba tan emocionado. Oye, yo iba a aparecer en nuestra primera plana. Mi orgullo. Esa mañana me levanté muy temprano y fui a la ventana para esperar al muchacho que reparte el periódico. Y asomándome por la ventana, vi caer el periódico en la banqueta y salí corriendo para recogerlo y le arranqué la liga y lo aventé y abrí el periódico y no estaba. El reportaje estaba ahí, pero mi foto no estaba ahí y yo pensé, no puede ser, deben haberlo puesto en la siguiente página y creí que me habían relegado a la segunda página y busqué ahí y tampoco estaba y revisé todo el periódico y no lo pude encontrar. Así que fui a la oficina y llamé a la editora del periódico, le conseguí el teléfono y le pregunté, oiga, ¿no me dijo que nuestra foto estaría en la primera plana? ¿Pueden creer que tuve la audacia para hacer eso? Y ella me dijo, pues sí, iba a estar ahí. Y le pregunté, bueno, ¿y qué pasó? Me dijo, Jim, cuando el director vio tu saco sport, eliminó la foto totalmente. Y luego me dijo, Jim, a nosotros no nos sirve la foto, ¿quisieras pasar a recogerlo? Saben que tengo esta foto ahora en un libro que llamo Mi Salón de la Vergüenza. Pero esa era una manifestación de mi violación de ese principio de la vida. Y cuando violamos los principios de la vida, se refleja en nuestras finanzas. Muchas veces me pregunto, ¿cuántas cosas poseemos como resultado de tratar de impresionar a alguien y tratar de recuperar autoaceptación? Y por ello debemos. Otro aquí revisándolos es, digamos, un espíritu perdonador. Vamos a ver ese juntos. El hombre que tiene un espíritu perdonador está consciente de una gran deuda que tiene para con Dios. Está dispuesto a liberar a otros de las deudas que ellos tienen para con Él. Sin embargo, el que tiene un espíritu amargado, no perdonador, descubrirá que esto afectará adversamente sus relaciones en los negocios y su salud personal. Proverbios 22:7 dice que el que toma prestado es siervo del que presta.
Ahí hay un principio muy importante. Hace algunos años, cuando yo estaba jugando a la bolsa, invirtiendo en el mercado, mi hermano me llamó con un gran tip. Me dijo, Jim, en mi banco ya no me pueden autorizar más préstamos. ¿Crees que podrías tú solicitar préstamos para mí? Le dije, claro, así que saqué $2,500 para mí, $2,500 para él y compramos algunas acciones y por supuesto eso se perdió con todo lo demás. Y saben que empezó a suceder algo extraño. Yo no conocía la verdad de ese versículo, Proverbios 22:7, pero mi hermano mayor se convirtió en mi siervo. Él me debía dinero. Así que cuando yo le llamaba por teléfono para platicar con él, siempre iniciaba sus comentarios diciendo algo frío, como que había una barrera entre nosotros. Me decía, Jim, ya sé que me llamas respecto a ese dinero y te voy a pagar, pero no me presiones. Yo decía, oye, Bud, no te estoy presionando, solo quería saludarte y platicar contigo. Sí, yo lo sé, pero quieres ese dinero y estás pensando en eso. ¿Y saben lo que descubrí? Este principio. Llamé a mi hermano un día y le dije, él empezó otra vez igual, sí te voy a pagar. Y le dije a mi hermano, Bud, Dios ha hecho posible que yo te llame hoy para decirte que ese dinero ya ha sido pagado. Y quiero que en tu mente selles esa deuda con un sello rojo, pagado. Ya no me debes, estoy cancelando esa deuda. ¿Saben lo que sucedió? Hubo un largo silencio. Y luego escuché sollozos por teléfono. Me dijo, Jim, no te puedes imaginar lo que esto significa para mí. Dijo, Jim, debo decenas de miles de dólares en diferentes bancos de toda la ciudad. Mi esposa me ha pedido el divorcio. El que tú hagas esto significa tanto para mí. ¿Y saben lo que sucedió? Ese muro que había entre nosotros se derrumbó. Y él y yo tuvimos una nueva relación desde ese punto. Y pude platicar con él. Estaba abierto entonces para escucharme. Y mi esposa y yo pudimos enviarlo a un seminario básico en la primera oportunidad. Ya estaba divorciado. Y fue y recibió a Cristo como su Salvador en ese seminario. Su vida ha sido totalmente diferente. Ama a Dios. Pero primero tuve que eliminar la violación de Proverbios 22:7. Bien, pues aquí hay otros y quisiera verlos todos, pero ya los leerán ustedes. Vamos a pasar a la siguiente página y vemos ahí 9 evidencias que manifiestan que estamos en esclavitud financiera. Y lo que es muy interesante es que podemos tener estas manifestaciones aun cuando no debamos nada al banco, ni tengamos deudas ni problemas financieros. Vean cuáles son. Inseguridad. Esta probablemente sea la evidencia más importante de que estamos en esclavitud financiera. La inseguridad es el resultado de construir nuestra vida en torno a personas, puestos o posesiones que sabemos que se nos pueden quitar. Piensen en eso por un momento. Eso fue lo que hice yo. Construí mi vida en torno al dinero. Y cuando Dios me quitó eso, lo que yo creía que me daba seguridad, en realidad me destruyó emocionalmente. ¿Qué cosas se nos pueden quitar? Cualquier persona, cualquier puesto y cualquier posesión se nos puede quitar. Solo hay una persona que no se nos puede quitar, nunca. Ese es el Señor Jesucristo. Y Dios quiere que edifiquemos nuestra vida sobre su Hijo, el Señor Jesucristo, de modo que cuando perdamos a alguien, un ser querido, posesiones o un puesto, no destruya nuestra vida, sino que podamos decir, Dios, te alabamos. 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego tenemos la evidencia del temor. El temor llega cuando nos damos cuenta de todas las posibles maneras en que podríamos perder nuestras posesiones más queridas. Aun cuando las acciones estaban al alza, yo me desvelaba pensando, ¿cómo pudiera perder ese dinero? ¿Cómo podría conservarlo? Oh, no quiero que se pierda, y tenía todas las evidencias de temor y de esclavitud financiera en mi vida. Ansiedad. La ansiedad es la tensión física y emocional que se produce al pensar en problemas financieros. ¿Alguna vez has pensado en problemas financieros y viene ansiedad a tu corazón? Hay algunos más. Solo los enumeraremos. Pérdida de sueño. Ingratitud, servidumbre. Servidumbre. ¿Han observado que las cosas que poseemos emocionalmente, que poseemos con nuestras emociones, pronto empiezan a poseernos a nosotros y nos controlan? Dios quiere que las entreguemos de todo corazón. Dios, puedes tomarlas o puedes dejarlas.
alabado sea tu nombre. Y luego envidia y amargura. La amargura es la evidencia de que amamos al dinero y a las posesiones más que a Dios, porque es Dios el que permite que se nos quiten o sean destruidas nuestras posesiones para que Él pueda producir el carácter de Cristo en nuestras vidas. Si tan solo pudiéramos entender eso. A veces tendemos a amargarnos, aún sin darnos cuenta. Nos amargamos contra Dios porque sabemos que Él es tras de todo. Dios pudo haberlo evitado, pero si pudiéramos entender que Dios lo hace para lograr sus propósitos en nuestra vida, desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Desilusión. Cuando intentamos usar el dinero para hacer realidad todos nuestros sueños, descubrimos que lo que creíamos que nos haría felices y realizados trae únicamente placer temporal y decepción oculta. Recientemente estuve hojeando la revista Forbes 400, donde enlistan las 400 personas más ricas y observé que un año, según decía, y 75% de ellos respondieron a la pregunta ¿a qué atribuyen su riqueza? Y contestaron al hecho de que no pedimos dinero prestado. Y luego revisé una edición más reciente buscando comentarios de ese tipo, y uno de los comentarios más frecuentes era este: hemos descubierto que todo el dinero que tenemos trae desilusión y no la felicidad ni la realización que esperábamos. Si tenemos alguna de estas evidencias en nuestras vidas, tenemos esclavitud financiera delante de Dios. Ahora, estas manteletas en las siguientes páginas tienen unas manteletas. Estas son herramientas excelentes para usarlas con sus familias, para enseñarles. No las vamos a ver en este momento, pero ¿podríamos inclinar el rostro para orar? Y así, con el rostro inclinado, recuerden ese versículo con que iniciamos. Los ojos de Jehová contemplan todo este auditorio para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios está examinando tu corazón y el mío en este momento, y no creo que haya mejor momento que este para hacer un compromiso personal delante de Dios de alcanzar libertad financiera. ¿No quisieran ustedes hacer ese compromiso mientras yo lo leo y ustedes expresarlo a Dios en oración? Padre Celestial, con base en la advertencia bíblica de que el que toma prestado es siervo del que presta, y en el mandamiento de no deber a nadie nada sino el amar, yo decido trabajar para lograr y conservar la libertad financiera. Y yo les pediría, si esta ha sido su oración en este día, quisieran manifestar abiertamente para mí y para Dios que lo han hecho, para orar por ustedes en este momento. ¿Quieren levantar brevemente su mano? Sí, amén. Gloria a Dios. Amén. Padre Celestial, como el rey Nabucodonosor, te alabamos, engrandecemos y glorificamos como Rey del cielo, porque todas tus obras son verdaderas y tus caminos justos y tu palabra es verdad, y tú puedes humillarnos cuando andamos con soberbia. Padre, te doy gracias por este grupo de personas que se han reunido. Por este grupo, Señor, pido que, así como les has visto expresar su decisión, tú les bendigas en sus vidas, financieramente, al decidir librarse de deudas. Dios, tú nos has hecho ver claramente que nuestra madurez espiritual delante de ti no depende de cuánto hayamos avanzado, sino del rumbo que llevamos. Señor, estas personas tienen propósito de acercarse a ti, hacia tus caminos, y alejarse del mundo. Y yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo que les bendigas por ello. Dejamos estas cosas en tus manos y te damos gracias de nuevo por ser nuestro Maestro. En el nombre de Cristo. Amén.